que como cristianos somos sellados por el Espíritu Santo, el cual trae a cada uno lo que es la seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Y podemos ir en cada uno de estos aspectos. Podemos comenzar por la seguridad. Recordemos que el sello, ser sellado, mantiene una cosa lo que es segura. Recordemos en el libro de Daniel, cuando Daniel fue llevado al pozo junto con los leones. ¿Qué pasó? Después que pusieron la piedra en este lugar, fue sellado. ¿Para qué? Para mantener la seguridad de que nadie moviera la piedra. Una vez más lo podemos ver esto, mis hermanos, en el libro de Daniel. En su capítulo 6, el versículo 17, lo recalca claramente cuando dice que el rey se levantó. Bueno, ese es el 19. Buscando el 16, cuando dice que fue traída la piedra puesta sobre la puerta del foso y sellado con el anillo del rey, mis hermanos. Adelante, en el libro de Mateo también nos relata esto, lo que da la seguridad, lo que es el sello. Aquí nos estamos refiriendo en el libro de Mateo, mis hermanos, si recuerdan, cuando el cuerpo de Jesús fue llevado donde fue puesto, los soldados, los fariseos, todas las personas tenían miedo de que este cuerpo fuera robado, fuera sustraído. Pero entonces, ¿qué le pidieron al rey? Que pusiera seguridad. Pero además de eso, nos relata una vez más en estos versículos del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 66, sobre todo, cuando dice que pusieron guardias en el sepulcro. Pero a pesar de eso, mis hermanos, ¿qué más hicieron? Fue sellado la piedra y poniendo la guardia, menciona el versículo 66, capítulo 28. Una vez más vemos como el sello se usa para seguridad, mis hermanos. Muy claro que tiene que ser sellado, mis hermanos, sobre todo con el Espíritu Santo, es la autenticidad. Recordemos claramente cuando vemos en Primera de Reyes, en su capítulo 21, más o menos desde los versículos, pudiéramos nombrar desde los versículos 6 hasta el 16, nos relata una vez más cuando se habían hecho unas cartas que habían sido escritas, y sobre todo estas cartas habían sido enviadas a otro lugar, y nos pone que dice que estas cartas habían sido selladas, mis hermanos. ¿Selladas para qué? Para una vez más dar autenticidad de ellas. Estas cartas habían sido escritas por real para mantener sobre todo que las cartas presentan principalmente en forma algo que es auténtico, mis hermanos, que no es una copia. Y esto sobre todo nos enseña más o menos lo que se hacía en ese tiempo con las cartas cuando se enviaban de un lugar a otro. Esto comienza en el versículo 6 y más o menos va hasta el 16, cuando dice que la mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate, come. Y más adelante vemos cuando dice que escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Eso está en el versículo 8, en Primera de Reyes, capítulo 21. Y vemos una vez más que lo que le está dando es autenticidad a estas cartas, a la vez que son selladas con el anillo. Una vez más nos podemos ir al libro del profeta Jeremías y vemos en su capítulo 32, mis hermanos, un aspecto más que nos da lo que es la propiedad. Vemos en este capítulo 32 del libro de Jeremías, cuando podemos ver en el versículo 10 claramente cuando dice: y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos. Vemos una vez más que está dando a conocer que esta carta lo que es propiedad. Recordemos cuando enviamos una carta por correo postal, mis hermanos, que le ponen un sello. Recordemos cuando hacemos un documento, sea de migración, un abogado, le ponen un sello, dando a conocer que la autenticidad, dando a conocer que la propiedad. Y por último podemos ver lo que es también el aspecto de la autoridad. Punto de vista, el último que estamos tocando, unos aspectos que da el sello del Espíritu Santo, es autoridad, mis hermanos. Ya no pertenecemos al mundo de antes de Satanás, ahora pertenecemos al mundo de Dios Todopoderoso. Somos autoridad de Dios, somos llamados hijos de Dios. Y podemos ver también en el libro de Esther que nos muestra una vez más sobre la autoridad que tiene ser sellado cuando sellamos un documento, una carta. Y vemos en ese tiempo de los reyes, sobre todo en el versículo 8, cuando menciona en el capítulo 6, en el capítulo 7, versículo 8 del libro de Esther,
cuando dice la palabra: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parecéis, en nombre del rey. Fíjense ustedes, mis hermanos, la autoridad. Y dice a continuación: y selladlo con el anillo del rey. Recordemos que los reyes tenían un anillo con el cual sellaban todos los documentos, todas las cartas, y así daba autoridad de que esto pertenecía al rey, de que esto era un documento que tenía prioridad, de que esto era un documento de valor, de importancia, mis hermanos, y nada de esto podía ser cambiado o revocado. Recordemos que no se podía revocar. Esto era algo imposible a la luz de la naturaleza, era irrevocable los edictos del rey. Pero sin embargo, en ese tiempo era posible hacer un contradecreto. Pero eso está en otros temas más. Lo podemos ver en el capítulo 8, más adelante en capítulo 11 y capítulo 12 de Esther, para que desee aprender un poco más. Para acá nos enfocamos, mis hermanos, en este versículo Efesios 1:13, hablando sobre algunos características de ser sellados con el Espíritu Santo. Nos da seguridad, nos da autenticidad y nos da propiedad y sobre todo autoridad. Recordemos una vez más que ya pasamos de la vieja vida antigua a la nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida donde muchas personas podrán ver nuestras obras, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, el amor y todo lo que la vida de Cristo puede hacer en nosotros, y solamente ser guiados por el Espíritu Santo, el nuevo que mora en la forma de cada uno de nosotros como cristianos. Es decir, cuando somos arrepentidos de todos nuestros pecados delante de Dios y reconocemos a Jesucristo como el único Salvador, mis hermanos. Es ahí cuando el creyente, cuando el cristiano, por la misericordia, por la gracia de Dios solamente, no por obras ni nada que podamos hacer, solamente por la gracia y la misericordia del Señor, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del cristiano. Y damos gracias a Dios, mis hermanos, porque sabemos que sin la redención, sin la vida de Cristo entregada en la cruz, sin la obra, sin el Evangelio, sabemos que el ser humano está perdido completamente.